Periodistas de México, con su brazo asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Frietal, presenta Voces del Periodista. Conduce Celeste Sáenz de Miera. Comenzamos. Muy buenas tardes, Voces del Periodista que conduce Celeste Sáenz de Miera en el portal TV Anunciación. Tiene el gusto de presentar hoy un libro espléndido, una obra de un compañero ingeniero químico del Instituto Politécnico Nacional, que lleva por título Guanacatta, la confidente de Porfirio Díaz, de Antonio Olivera. Este libro es una obra espléndida. Su portada, su diseño, es una obra completa y ustedes van a escuchar su contenido por parte de su autor y con los comentarios profundos de la matemática, amiga y egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, que ha hecho también trabajo de investigación en el terreno de las humanidades, aplicada a las matemáticas, en diseños varios, pero también en sondeos de opinión pública muy importantes, recientes, en todos estos acontecimientos que hemos estado viviendo y de la cual es ella una experta, pero que además en el terreno del mundo indigenista, el compañero y la Ana Lorena son profundos conocedores, investigadores serios, inquietos, con trabajos y convivencias directas. Entonces, pues hoy vamos a ver el libro de Guanacatta, la confidente de Porfirio Díaz. Es una obra singular, porque ya es el tiempo de que los personajes de tercera fila aparezcan en público y tengan una carta de presentación adecuada como la que nos está haciendo hoy el ingeniero, porque siempre en la historiografía, en la historia oficial de México, los personajes que cubren la historia, pues son los del primer plano, son nuestros héroes, pero atrás de ellos están singulares mexicanos, mexicanas, el pueblo en general que ha hecho la historia de México de manera destacada. Y hoy vamos a ver una página muy importante de la historia de México a través del relato que hace doña Juana Catalina Romero, una oaxaqueña distinguidísima que vivió entre el siglo XIX y los principios del siglo XX. Ella fue un personaje de primerísimo nivel en esta historia, una historia de carácter geopolítico muy importante que nos trae a cuentas el ingeniero, porque es una novela, como nos las va a contar él, de que nos trae a cuentas la importancia que tiene el istmo de Tehuantepec a lo largo de toda la historia y el papel de estos oaxaqueños, de estos ismeños singulares, nacionalistas, republicanos, liberales, y el papel que le jugaron y siguen jugando en la historia patria desde la independencia hasta nuestros días. Me da mucho gusto platicar contigo, señor ingeniero, y que vengas a comentar tu libro, tu obra, que es, como ya lo estábamos viendo, pues un personaje de primera magnitud, una mujer brillantísima que desde su nacimiento ya se le veía que tenía un papel muy importante a jugar en la historia de México, no solo de Oaxaca, sino en la historia de México, y es muy importante que estas historias se traigan hoy a la discusión, al conocimiento,
porque nos actualiza para conocer, para actualizar lo que están viviendo los mexicanos. Te damos la bienvenida y que nos cuentes de este personaje, cómo empezaste a trabajar con él. Bueno, el personaje es una mujer que en su tiempo yo conocí como una mujer que era protectora de su pueblo, como una mujer muy valiosa para los ismeños y que de alguna manera era una leyenda. Cuando yo supe de ella fue porque la conocí en una estatua que está en el jardín de Tehuantepec. Yo era un niño y en esos tiempos se acostumbraba a visitar Tehuantepec como un lugar donde el día 1 de enero se reunían todas las familias, todos los amigos para felicitarse. Y entonces mi abuela, que siempre me llevaba, ella fue la que me comentó por primera vez cómo había conocido a esta mujer, cuáles habían sido la forma en que la había visto. Y entonces me interesó más saber acerca de ella. Durante mucho tiempo, y yo escuché historias, leyendas que se tejieron a su alrededor, y que yo siempre dije, algún día investigaré si todas estas son ciertas, porque algunas se me hacían irreales. Hasta que llegó un momento en que tomé la decisión de investigar a fondo su vida, y en ese momento de investigar a fondo su vida descubrí que la mayor parte de todas estas historias no eran reales, habían sido como inventadas por el medio, por la gente, y entonces me interesó más descubrir qué había sido de su vida. Y al continuar la investigación me encontré con que su vida en realidad sí era una leyenda, pero una leyenda viva. Ella fue más allá de lo que se había hablado de ella fantasiosamente. Su realidad superó la fantasía de su vida. Bueno, nuestra gente es gente mágica y Oaxaca es mágica, todo el país es mágico y la vida real en la que destacan estos personajes pues no puede ser ajena a la leyenda, porque la leyenda está unida a lo que van haciendo y lo que van tejiendo a lo largo de su vida. Entonces, pues la magia, la leyenda está ligado a ello. No sé qué opines, Lorena, tú ¿cómo ves a esta mujer maravillosa de Oaxaca? ¿Es leyenda? ¿Es real? ¿O realmente están unidas, son una y otra simultáneamente? Yo creo que es parte de esta magia que viven los mexicanos. ¿Cuál es tu opinión de Juana Catalina Romero? Pues muchas gracias primero, Rodolfo, por la invitación, igual a Celeste, gracias por al ingeniero Antonio también por permitirnos estar aquí acompañándolo y comentando. Como dices tú, es una historia muy bonita en la que a través del libro nos vamos adentrando a vivir esa historia de la mujer, de esa mujer que es la historia no solo de Juana Catalina Romero, sino la historia de muchas de las mujeres del país en esa época, tanto en la región del Istmo de Tehuantepec como en muchos otros lugares que fueron lugares claves para la historia de este país. Entonces sí, es una mujer a través de la cual nosotros vamos conociendo la historia a través de tradiciones y de costumbres de cómo era la vida de la gente de a pie en este país durante esa época. Hay una cuestión muy importante que rescatas, ingeniero, del Istmo de Tehuantepec, que es el papel que juega en la cultura, ¿por qué esa formación, por qué ese conocimiento que tienen los ismeños? ¿Qué es lo que singulariza o por qué llena todo el país el conocimiento que llega al Istmo de Tehuantepec? ¿De dónde viene todo ello? Bueno, todo este conocimiento viene de una raíz antigua zapoteca. La cultura zapoteca está muy relacionada
con el entendimiento, con el amor. Y todo eso hace que las personas del Istmo tengan una capacidad de amar todo lo que les rodea. Y eso los hace crear una cultura especial que hace que transmitan una información que no se ha perdido y que continúa viva. Bueno, lo vamos a profundizar en el siguiente bloque. Continuamos en el siguiente bloque, por favor. Continuamos con el programa Voces del Periodista que conduce Celeste Sáenz de Miera, hoy con la intervención de Rodolfo Sánchez Mena, los invitados de Voces del Periodista, el autor de Juana Cata, la confidente de Porfirio Díaz, y la matemática y especialista en investigaciones de la cultura mexicana, nuestra muy buena amiga Ana Lorena Castillo. Gracias por estar con nosotros. Continuamos con esta visión tan singular y las aportaciones que tiene la cultura zapoteca, y estábamos platicando, nos comentaba de cómo es una cultura muy profunda, ancestral, pero que también se nutre de una visión que es producto de esta situación geopolítica del Istmo de Tehuantepec, el contacto que tiene con toda la cuenca del Pacífico, que nos abre la puerta, que nos da una visión de lo que es el mundo a través de otras culturas con las que tuvieron contacto los zapotecas, y en tiempos más recientes, por decirles recientes, cuando pasaba por ahí la nao de China y ricos comerciantes mexicanos llegaban a otros mares, a los mares de China, hasta la India, Japón, y bueno, pues de allá también vino población y se estableció en el Istmo de Tehuantepec
Hay muchos japoneses que se vinieron a vivir al Istmo de Tehuantepec desde esa época, porque desafortunadamente, y que lo comentábamos, buena parte de la historia de México no consideran 300 años de vida muy rica, de la vida de toda la cultura del México, el México que quieren que nada más veamos es del México independiente, pero del México novohispano, 300 años, no los hemos podido rescatar. Y de allá vienen muchas enseñanzas y mucho de lo que aprendió Juana Cata de niña, y que por ello fue capaz de hacer todas esas proezas y todo lo que nos narras en tu libro de manera magistral, como lo narra la cultura zapoteca. Los ismeños son excelentes narradores porque transmiten de esa manera la cultura. Pero yo quiero que le des ese toque tuyo, ese toque tan especial de cómo ves eso, cómo lo viviste tú, cómo lo sentiste cuando tu abuela te llevaba de la mano. Bueno, ¿cómo viví todo esto? Lo viví de forma maravillosa, porque era encontrar un mundo nuevo para mí en esos tiempos. Y cuando empecé a conocer todo lo que había ahí, me di cuenta que era la riqueza que había llegado al Istmo de tiempos inmemoriales, porque el Istmo siempre ha sido el paso de diferentes culturas desde la época prehispánica. Cuando llegaron desde el norte de América hacia México, entraron por la zona del Istmo y después subieron para crear otras culturas, otros centros importantes de civilización, como fueron Tula. Sí, esto lo narra de Alba Iztlizóchitl en una de sus primeras narraciones. Después el Istmo se vio transitada por el mercado de los aztecas. Una de las rutas importantes era el Pacífico, por donde recorrían para llegar hasta el sur y comprar cosas muy importantes para ellos, como eran las plumas, como era el cacao, como eran todos los productos del sur que llegaban a enriquecer el mercado de Tlatelolco. Entonces el Istmo de Tehuantepec siempre fue un lugar por donde pasaban las culturas, y lo importante de este lugar es que ha sido un baluarte para sostener su cultura y enriquecerse de las que pasan por ahí. O sea, nunca ha perdido su identidad, pero se ha enriquecido de todas las que transitan por ese espacio. Posteriormente vino la conquista, Hernán Cortés llegó a este lugar y allí en Tehuantepec se creó el primer lugar donde se construían barcos, que fueron los que Hernán Cortés utilizó para descubrir la Baja California. Allí fue el lugar donde se hicieron los primeros barcos en América. Posteriormente, Hernán Cortés tomó el puerto de Huatulco para ser el primer puerto que exportara e importara productos, y utilizó la ruta que iba por todo el Pacífico hasta Perú. Y junto con su primo Pizarro, que estaba en el Perú, crearon un mercado, primeramente. Pues toda esta historia es apasionante, pero ya lo veremos en futuros programas. Pero hoy nos invita, otra vez nos está reclamando doña Juana Cata, que ella es el personaje central de esta historia, que nos convoca, porque sin ella, Porfirio Díaz no hubiera tenido un apoyo muy fuerte para convertirse en el militar que fue, con los apoyos que logró para combatir en el 5 de mayo, para tener la información que requería, para una serie de cuestiones tan importantes. Pero eso es Juana Cata, pero todo eso es el ambiente propicio que hay en el Istmo de Tehuantepec. Y repito, tú me lo estás transmitiendo, y quienes lean el libro se van a enterar
de por qué es tan importante hoy este personaje, y que no es un personaje muerto, es un personaje que está vivo y que nos da y que nos nutre de enseñanzas y que está entre nosotros. Por eso lo queremos, la estamos invitando y estamos dialogando con ella para que nos enseñe de cómo ella fue capaz de enriquecer la misma cultura de las mujeres y de los hombres, porque ella, nos cuentas tú que ella diseñó el traje ismeño que hoy se porta con orgullo por las mujeres, y buena parte de los hombres lo siguen usando. A ver, cuéntanos de eso, ¿eh? Bueno, Juana Catalina Romero, cuando estuvo en Tehuantepec, primeramente conoció a varios personajes. Dejó impactado al conde y clérigo Jacques Brasseur cuando él vino a investigar si se podía abrir un canal en el istmo de Tehuantepec por parte de Francia. Y todo eso la colocó ya en un primer plano. Cuando llegó Porfirio Díaz al istmo, ella ya era una persona que prácticamente estaba en un primer plano. Y era muy conocida en el lugar. Era un lugar que realmente de los 14 barrios, 12 eran de gente que había llegado del exterior para vivir en el lugar, precisamente porque es un lugar donde se cruzan muchas culturas y les interesaba el comercio y les interesaba todo lo que sucedía ahí, y se hicieron 12 barrios conservadores de gente que llegó de otros lados. Y había 2 pequeños barrios liberales que realmente eran los más cercanos a la cultura zapoteca. Cuando Porfirio Díaz llegó a este lugar, llegó buscando liberar a todo el estado de Oaxaca de conservadores. Primero liberaron la ciudad de Oaxaca, y estos conservadores se fueron a refugiar a Tehuantepec. Entonces él tuvo que ir a Tehuantepec para combatir a los conservadores, y la que lo ayudó dándole información fue Juana Catalina Romero, que de alguna manera ella tenía relación con todo el pueblo, conocía a los conservadores, conocía a los liberales y conocía todos los caminos secretos del lugar, porque su vida había sido desarrollada en el lugar, conociendo qué sucedía exactamente, cómo se transmitían y cómo llegaban las mercancías y cómo salían los productos del lugar, desde que ella era una niña. ¿Qué opinas, Lore, de estos 2 polos contrapuestos, republicanos, liberales y esos conservadores? ¿De dónde? Ya nos los comenta el ingeniero. Conservadores, pues porque eran gente ajena, les interesaban, tenían intereses, ¿sí? Ellos no les interesaba el país, o sea, sus intereses eran diferentes a los de la gente local, que querían construir un futuro liberal y republicano. Los otros eran conservadores porque les interesaba mantener sus privilegios, ampliarlos a costa de los locales para enriquecerse, y por eso estaban en contra de la República. Y con Porfirio Díaz, aliado con doña Catalina, pues tiene que combatirlos. Pero ¿tú cómo lo ves esto? Que es bien apasionante. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo sientes? Porque ahí se unen con ellos las mujeres y juegan un papel, pero no solo las mujeres en el sentido de que sean 2 mundos opuestos. En esa zona de Oaxaca, como en muchas partes del país, la vida cotidiana es hombre y mujer de manera simultánea, y no se puede explicar la vida de otra manera. Así es, Rodolfo. El libro nos narra de una manera extraordinaria y bellísima, nos lleva a través de las vivencias de esta mujer, mostrándonos tal cual, a pesar de ser una mujer que nació en unas condiciones no muy afortunadas y que no tuvo la oportunidad de tener una instrucción formal,
fue una mujer que tuvo demasiado conocimiento desde herbolaria hasta cómo administrar una empresa en su totalidad y una empresa con reconocimiento internacional, como lo fue la que hizo con el ingenio azucarero, ¿no? Que incluso llegó a ganar premios de manera internacional, pero a la vez una mujer que siempre vio por el bienestar tanto de su pueblo, de su comunidad, y que nunca perdió de vista esos ideales que tú mencionas, esos ideales que le dan vida a un lugar, esos ideales que se mantienen a través de las tradiciones y a través de sus costumbres y a través de la manera en que la gente de esos lugares vive, convive, se relaciona y va caminando a través de la historia. Bueno, vamos a continuar en el siguiente bloque y vamos a profundizar ya en esta Juana Cata con una serie de conocimientos y de cómo madura y cómo lleva adelante su proyecto. De acuerdo. Continuamos con Voces del Periodista en este programa singular, bellísimo por la presencia de mi amiga y de nuestra invitada especial también, Juana Catalina Romero, una mujer bella, sí, espléndida, que madura con sus conocimientos, con sus viajes, con sus relaciones, es diplomática, es una secretaria del gobierno de Porfirio Díaz sin cartera, es un ministro sin cartera, ¿sí? En esa época pues no podía ser parte del gobierno de Porfirio Díaz, las costumbres no daban para tanto, pero ella nos narra con mucho detalle de cómo ella desempeñaba misiones especiales para el gobierno de Porfirio Díaz, muy delicados
y que era producto de sus conocimientos como políglota, como diplomática, vinculada a la familia de Matías Romero, el gran diplomático mexicano. Y bueno, pero pues todo esto es producto de un tiempo de maduración muy corto, porque comentábamos, cuando nace Benito Juárez, no había en México educación pública. Esto se crea hasta don Valentín Gómez Farías, ya avanzada la independencia en el gobierno, en uno de los gobiernos liberales de don Valentín Gómez Farías, cuando crea la Dirección de Educación Pública. Y entonces es cuando aparecen los primeros institutos a los que va Benito Juárez, Porfirio Díaz, y bueno, empieza a cambiar, empieza a llenarse de luces el país y empieza a cambiar el horizonte, y la independencia de nuestro país se afianza y nuestro ideal independentista y liberal se va consolidando. Pero esto es parte del trabajo que nos comentabas. Estábamos hablando de Juana Cata y estabas dialogando con ella. ¿Qué dialogabas con Juana Cata? Sí, mira, a pesar de que en esa época se creía que la mujer tenía un papel secundario, el libro, a través de la narración, nos muestra cómo eso es absolutamente falso, ¿no? Las mujeres de siempre han tenido un papel igual de importante que los hombres, igual de importante porque son las guardianas de la tradición, de las costumbres y de todo lo que enriquece a un pueblo. Y de igual manera que los hombres, tal vez en diferentes ámbitos de la vida, pero de igual manera, ¿no? Fue una mujer totalmente casada con sus ideales liberales y de progreso para su pueblo y por ende para su nación. Aunque no jugó un papel principal en la historia, no al parecer como nos lo muestran los libros, pero a través de esta historia el ingeniero Oliviera nos narra de manera increíble, nos hace transportarnos y vivir todos esos hechos de la vida de Juana Catalina Romero, ¿no? Nos hace vivir cómo una mujer es capaz de elegir entre sus sentimientos y sus ideales a sus ideales, por la lucha, por el progreso y por la vida de un lugar, de una sociedad y de un país entero. Ingeniero, ¿cómo ves a su personaje? Ya lo creció usted en su novela, en su investigación, ya está maduro, ya está estable el gobierno de Porfirio Díaz, pero también critica al gobierno de Porfirio Díaz, se molesta porque ve que los científicos están metiendo la mano muy fuerte en el gobierno de Porfirio Díaz y lo llevan por caminos que no debe de hacer. Cuéntenos de eso. Bueno, es por eso que el libro se llama La confidente de Porfirio Díaz, porque de alguna manera ella, con la confianza que llegó a tener con él y sentirse con la posibilidad de decirle que las cosas que se estaban sucediendo en su segundo periodo de gobierno no estaban correctas, ella le decía que la manera en que los científicos estaban interviniendo iban a arruinar todo lo que él había hecho por este país. De haber sido considerado el gran soldado de la patria en su momento, después empezaron a denigrarlo, a decir que era un dictador y que en realidad no había hecho mucho por la patria porque la estaba hundiendo, cuando en realidad sus verdaderos ideales de él era ser patriota, llevar a este país a un primer plano, que casi lo logró. Claro que el pago para llevarlo a este primer plano, pues era un poco sacrificar al pueblo, pero todo eso también fue la intervención de los científicos. Bueno, a ver, ¿qué hay en el fondo de esto?
¿A qué nos referimos? Se refiere concretamente, tu libro nos dice, la crítica que le está haciendo es por la represión a los yaquis, por la represión a la insurrección en el sureste contra los mayas. Esa es la crítica directa, no hay como ahora que se le esconden las cosas. Ahí el lenguaje de Juanacata es directa a Porfirio Díaz. O sea, la confianza, la importancia que ella tiene de este personaje para hablar y el conocimiento que tiene del país para hablarle directamente y decirle, Porfirio, ¿sí?, es un error reprimir a tu pueblo a nombre de los científicos que están protegiendo la inversión extranjera en México. Eso lo vas a pagar. Eso se lo dice Juanacata, por eso a mí me conmueve cómo lo planteas, la firmeza y cómo está plantada este personaje. Es decir, que es un personaje que tiene los pies bien puestos en la tierra. Y con una capacidad de carácter muy importante, ¿no? O sea, una personalidad, ¿sí?, que realmente muestra a una mujer ismeña, porque en el istmo no hay diferencia entre hombres y mujeres cuando se trata de hacer una decisión. Las decisiones se toman al parejo, se consultan entre ellos y se toma una decisión final. Y es la mujer, en este caso, la que expresa también sus formas de pensar, y es la manera en que ella se planta frente a Porfirio para decirle, ¿sabes qué? Es tan malo lo que estás haciendo, recapacita. Bueno, vamos a pasar al último bloque para sacar las conclusiones de este programa y vamos a hacer eso. Continuamos con el programa Voces del Periodista. En esta última parte del programa vamos a llegar a las conclusiones sobre el libro
Juana Cata Romero, mujer ismeña, destacadísima, que sale de la tercera fila de la historia para colocarse en un primer plano, al lado de una serie de personajes que a finales del siglo XIX, desde mediados hasta finales del siglo XIX y principios del siglo XX, nos dejaron una herencia muy importante y que hoy vamos a voltear a ellos tan pronto como celebremos el centenario de nuestra Constitución del 17. Eso es lo que estamos haciendo con estos programas y vamos a traer otros elementos históricos, pero mientras vamos a concluir qué es lo que nuestro personaje, nuestro invitado central, esta mujer brillante, diplomática, empresaria, emprendedora, nos deja como legado y cómo sigue participando en los nuevos emprendimientos, en las nuevas tareas que tenemos, los desafíos que tenemos los mexicanos frente a los retos de orden geopolítico de este principio de siglo ya avanzado. Vamos a preguntarle a nuestra amiga matemática qué es lo que concluye de nuestra destacada mujer oaxaqueña, ismeña, Juana Catalina Romero. Claro, la obra no es más que un reflejo de todas las mujeres. Esa manera de Juana Catalina Romero de utilizar la inteligencia, la razón, de dejarse guiar por su intuición, de tomar conciencia de la situación, del lugar donde vivía, del país donde había nacido, no es más que un reflejo de todas las capacidades y facultades que tenemos todas las mujeres. La manera en que se desenvolvía en cualquier ámbito social, político, siempre vistiendo sus trajes típicos, orgullosamente, sus trajes de la región, no muestra más que una esencia de cada una de las mujeres de este país, una esencia de la fuerza femenina que es la que permite a las mujeres, junto con los hombres, construir la vida de este país. Es impresionante. Muchas gracias. Señor ingeniero, la historia que nos narras, que nos narra a través del diálogo desde niña hasta la muerte de Juana Catalina Romero, allá en mi tierra, precisamente en Orizaba, Veracruz, me impactó, ¿sí? Porque pues cuando muere ella, pues realmente inician una serie de cambios que se van a dar en nuestro país con el surgimiento de la clase obrera y anuncia ya otro siglo. Es decir, hay ya hay un cambio de época profundo. O sea, ella cierra su ciclo perfectamente, pero para atrás lo que vemos en ella, en su narrativa, lo que deben de aprender también los niños, de cómo la historia local es una historia nacional, es una historia regional, es una historia nacional, pero también una historia de la humanidad. Eso es lo que nos cuentas tú, y eso es lo interesante de tu libro, cómo el método zapoteca, el método que nos contaba tu paisano, don Andrés Enestrosa, esa forma de comentar las cosas tan suavecito, tan diáfano, que nos trae la cultura y nos las hace viva y nos permite todos los días recordar qué es lo que somos y cuál es el papel que debemos de jugar. Pero ¿cuál es tu conclusión hoy de cuál es tu tarea pendiente que te deja, qué es lo que te encargó Juana Cata seguir trabajando con ella? Bueno, yo creo que aquí concluimos en el libro
de alguna manera cuál fue toda su obra. Una obra que realmente es a nivel nacional y que merece un reconocimiento como una operadora política en situaciones muy especiales donde tuvo que actuar para que el país pudiera sobresalir y pudiera llevar a cabo su tarea, como es el hecho de participar en la construcción del ferrocarril del Istmo. Pero también su trabajo como embajadora comercial, al ser una gran empresaria que llevó productos de México a otros lugares, demostrando que este país, a pesar de cómo estaba considerado, tenía la capacidad de ser un productor de cosas de calidad, y que es lo que en este momento tenemos que retomar. Que el mexicano mostrado o mexicana mostrado en el papel de Juana Cata es un personaje que puede lograr muchas cosas importantes para ser de este país un país de primer mundo, ¿sí? Sin copiar, sino ser auténticos como son los zapotecas de su tiempo y como podemos seguir siendo los mexicanos, porque no nada más es una cultura zapoteca, este país está lleno de culturas que tienen la capacidad de mostrar al mundo una nueva forma de vida y una nueva forma de ser y una nueva forma de producir unos cambios. Sí. Eso es la parte de Juana Cata. Y la siguiente es continuar un poco la historia para ver qué sucedió después de su muerte, en la posrevolución, qué es lo que se está preparando. En la posrevolución y cómo sucede el cambio de control y de poder que tenía el estado de Oaxaca con todos esos personajes que tuvo en su tiempo, para después posesionarse en una parte que es Sonora, ya con Álvaro Obregón, pero sí volver a recapitular cómo sucedió todo esto y cómo el país cambió de un lugar a otro, considerando las nuevas formas de tomar decisiones y basándose en una cultura diferente a la que teníamos nosotros. Muy bien, ingeniero, pues vamos a pedirle al señor que nos dé la lista de nuestros técnicos por ahí y para hacerles un reconocimiento por su aportación, pero pues no se nos debe perder la vista de que hoy el debate comercial pues no es nada más intercambio de mercancías. O sea, doña Juana Cata pues hizo aportaciones tecnológicas muy importantes, es decir, fue una innovadora en ese terreno y desde luego un personaje como está reconocido localmente, pero que requiere, como muchos personajes de México, un reencuentro de todos ellos, que los traigamos a la vista de todos los mexicanos, para que dialoguemos con ellos, para que platiquemos, para que nos transmitan su experiencia. Así es que invitamos a todos los historiadores mexicanos, a toda la gente inquieta, que nos traigan a los personajes de su tierra, a todos aquellos que aportaron, para que tengamos todos y cada uno de los grandes mexicanos que hicieron esta historia y que la siguen haciendo. ¿Por qué? Porque todos los días hacemos historia desde los más modestos esfuerzos, pero todos suman y con todos contribuimos para hacer los cambios que requiere el país. Y eso es muy importante de no perderlo de vista, porque es lo que nos da ánimos, lo que nos mueve a los mexicanos, de que siempre que se presentan desafíos volteamos para ver dónde están estas fuerzas inspiradoras para hacer el cambio que necesitamos. Nos estamos despidiendo, les agradecemos a los dos, a usted, señor ingeniero, a Ana Lorena, muchas gracias por estar con nosotros, y estaremos en un próximo programa platicando sobre la nao de China y sus visitas por Oaxaca.
Muchas gracias. Que Muchas tengan gracias. muy buena tarde, señor ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por su apoyo y nos estaremos viendo en un próximo programa.